Muy buenos días. Hoy es domingo 8 de diciembre del año 2024. Hoy vamos a dividir este mensaje en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poquito de salud mental. Y la segunda parte, y la más importante, vamos a hablar de la Biblia y cómo se correlacionan estos temas que vamos a mencionar al comienzo con la parte bíblica. Vamos a hablar de 3 estados emocionales y un cuarto tema que ya es una patología de salud mental, como es la depresión. Los 3 estados emocionales que vamos a mencionar primeramente son la soledad interior, la vida sin sentido y el vacío existencial. Y como ya lo dije, ya un trastorno más profundo que se considera ya como una patología de salud mental, que es la depresión. Vamos a hablar rápidamente de estos 4 temas y entramos a la parte bíblica. La soledad interior, como ya lo dije, es un estado emocional en el que se presenta una profunda soledad. La persona se siente profundamente sola, incluso aunque esté completamente rodeada de otras personas. O sea, puede estar en un estadio, en un partido de fútbol y se siente sola. Y antes de continuar adelante, quiero comentar, o me quiero echar el agua sucia, como siempre lo hago, para decir que yo pasé por estos 4 estados emocionales ya hace muchos años. Por eso puedo hablar como médico, pero también puedo hablar desde el punto de vista personal, mi experiencia personal. Entonces, no se trata de una soledad física, pues, repito, aunque la persona esté acompañada, se siente sola, aunque tenga interacción social, vaya a fiestas, vaya a reuniones, vaya a paseos, vaya a cualquier parte, la persona se siente profundamente sola y experimenta. La persona que tiene este problema de la soledad interior experimenta como una barrera emocional que la separa de los demás. Es decir, existe un aislamiento emocional o una falta de conexión emocional. Y no se refiere solo este problema a personas que sean tímidas o inseguras, porque también existen personas como era yo. Me gusta ponerme de ejemplo siempre, que son muy sociables y que son, como ustedes han oído este término, el alma de la fiesta, pero interiormente se sienten profundamente solas. O sea, yo era uno de los que iba a fiestas, repito, hace muchos años, hace más de 35 años. Y yo era el alma de la fiesta, era el que cantaba, era el que bailaba, era el que cogía la guitarra y amenizaba las reuniones con la guitarra y todo. Pero por dentro yo me sentía muy solo. Y otra cosa, lo enfatizo, lo recalco, es un sentimiento, una sensación de no estar conectado con los demás. A mí me sucedía algo y era, podía estar en una fiesta que era muy agradable y sin embargo llegaba un punto en que yo decía, ¿y yo qué hago aquí? Porque sentía que no conectaba.
con nadie. Pero también hay una sensación de no sentirse comprendido. Hay una profunda percepción de que nadie lo comprende. Además, y esto es muy importante, además de que la persona no tiene relaciones significativas, o sea, no tiene vínculos afectivos fuertes que le brinden apoyo emocional. Y aunque los tenga, aunque tenga esos vínculos afectivos, no satisfacen sus necesidades emocionales. Y entonces vamos a mencionar rápidamente las emociones o los síntomas que sienten estas personas. Y tengo que adelantarme. Los síntomas que se presentan en la soledad interior que estamos viendo, como los síntomas o emociones que se presentan en la vida sin sentido o en el vacío existencial, pero también en la depresión, son muy similares, son parecidos. La única diferencia es que en la depresión se sienten de una manera muy profunda, pero casi comparten los mismos síntomas. ¿Cuáles emociones experimentan estas personas o cuáles síntomas? Tristeza, que ya sabemos que se siente en la depresión, apatía, sensación de vacío, desesperanza, desamparo. Y repito lo que ya habíamos mencionado, dificultad para conectar emocionalmente. Y lo que les decía, sentimiento de no pertenecer. Hay un sentimiento de no pertenecer, o sea, lo que yo me preguntaba, ¿y qué hago aquí? Aislamiento social, es lógico. Empieza a aislarse socialmente y hasta baja autoestima. Pues es muy frecuente que esta soledad interior esté acompañada de una sensación de rechazo. O mejor todavía, para decirlo mejor, una sensación de autorrechazo, porque uno es el que se está rechazando. O sea, que cree que los demás no lo aceptan. Una sensación de inutilidad. Y eso afecta, lógicamente, negativa la autoestima. También puede presentar pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban. Esto también es muy característico de la vida sin sentido y del vacío existencial, pero es muy frecuente en la depresión. O sea, pierde el interés en las cosas que antes disfrutaba. ¿Y por qué puede presentarse la soledad interior? Por muchas causas. Voy a mencionar un ejemplo rápidamente, que es el más común. La pérdida de un ser querido. Una pareja que lleva 30, 40 años, muere uno de ellos. La persona que queda empieza a sentirse sola interiormente. Eso puede desencadenar esa sensación profunda de soledad, soledad interior, recalquemos eso. Y la soledad interior, es muy importante mencionar esto, puede estar vinculada a una vida sin sentido, o al vacío existencial, o incluso llegar a la depresión. Pero también puede presentarse otra cosa, que en una sola persona se presenten los tres estados emocionales y la depresión. Yo creo que pasé por los cuatro. O se puede presentar de forma individual, pero eso como que va en paquete completo. Bueno, entonces el siguiente tema o el siguiente estado emocional
es el de la vida sin sentido. Su nombre lo dice todo. Una vida sin sentido se refiere a una persona que siente que su vida no tiene ningún propósito, ningún significado o ningún sentido. Si la persona no logra encontrarle ese propósito o ese significado o sentido a su vida, ¿sí? Porque es que los seres humanos estamos impulsados, motivados o estimulados principalmente por el deseo de encontrarle un sentido a nuestra existencia. O sea, hay una necesidad innata del ser humano para encontrarle ese propósito o ese sentido a la existencia. Recalco en esto, o sea, la búsqueda de sentido es una necesidad humana básica. Y es muy importante, ¿por qué? Porque es el motor que impulsa a las personas a enfrentar las dificultades y encontrar una dirección en la vida. Si usted sabe cuál es el sentido de su vida, pues ya puede proyectarse, digamos, con metas, objetivos, sabe cuál es la dirección o busca por lo menos llegar a esas metas, a esos objetivos, esos proyectos. Por eso es muy importante que cada persona debe encontrar su propio propósito a lo largo de su vida. Muchas personas pasan por la vida y nunca encontraron su propósito para esta vida. Digamos, estudiaron una carrera porque se presentó la oportunidad de estudiar esa carrera, pero no es porque esa carrera fuera su verdadero propósito en la vida, su verdadera vocación, llamémoslo entonces. El verdadero sentido de su vida no era esa carrera. Y después, entonces comenzó a trabajar en esa carrera profesional que hizo, se casó, tuvo hijos, pasó su vida, pero nunca encontró el verdadero significado de su existencia. Muchas personas le encuentran sentido a su vida, y esto es muy importante decirlo, en sus creencias religiosas o espirituales. Digo que es muy importante porque más adelante hablamos un poquitico de eso. Y recalco en lo siguiente, la vida sin sentido entonces puede estar relacionada con la soledad interior, pero más importante es esto. La vida sin sentido está íntimamente ligada al vacío existencial. O sea, la vida sin sentido está muy relacionada con el vacío existencial. Incluso tiene similitudes con ese vacío existencial. Repito, hay una relación muy estrecha entre la falta de sentido en la vida y el vacío existencial. Ya vamos a ver por qué. El vacío existencial, su definición es prácticamente la misma que la de la vida sin sentido. El vacío existencial entonces es una sensación o un sentimiento de la falta de propósito, de significado o de sentido en la vida. Pero aquí viene la diferencia. El vacío existencial es una consecuencia de la vida sin sentido. El vacío existencial es el resultado o la manifestación de la vida sin sentido.
O sea, es una de las formas, el vacío existencial, y perdónenme que insista tanto, repita tanto, es para que queden muy claros los conceptos. Es una de las formas en las que se manifiesta esa falta de sentido en la vida. Es una consecuencia entonces. Y el vacío existencial es común en momentos de crisis. Por eso se dice que hay una crisis existencial. Y también, como vamos a mencionar rápidamente, hay una frustración existencial. También, aunque es algo un poco tonto decir que la definición de vacío existencial, pues las palabras lo dicen, ¿no? Hay un vacío en la existencia de la persona. Esa persona se siente vacía. O sea que no solamente puede sentirse sola interiormente, como ya hablamos, que puede que no le encuentre sentido a su vida, sino que encima de eso hay un vacío en su existencia. Y se presenta, por ejemplo, y voy a poner el mismo que ya pusimos, la pérdida de un ser querido. Sí, muere uno de los dos, en una pareja que lleva muchos años y que se amaban verdaderamente, ¿no? Porque hay parejas que llevan 50 años y no se han amado. Pero una pareja que se ama verdaderamente, muere uno de ellos y la otra queda no solamente con la soledad interior, que no le encuentra sentido a su vida sin esa otra persona, sino que hay un vacío dentro de ella. ¿Sí ven que se pueden presentar las tres cosas a la vez? Y en otras cosas se puede presentar también. Las crisis de la edad adulta, por ejemplo. No quería mencionarlo, pero las personas llegan a los 40, 50 años y empiezan a sentirse que ya están viejos, están envejeciendo, que se sienten solos, que se sienten vacíos, que no han hecho nada, que esto y lo otro. Esos cambios de la edad. Había un libro que se llama Las crisis de la edad adulta. Entonces, tanto en hombres como en mujeres se puede presentar. Y ustedes ven cómo empiezan a tratar de arreglar esos estados emocionales. A mí me da risa a veces que veo uno del señor de 55, 50 años, 60 años, y que sale con el hijo poniéndose una camiseta de colores con letras escritas aquí en inglés, y un jean, unos tenis de colores y una gorra con la víscera. Víscera es que la visera, bueno, se la ponen hacia atrás o de medio lado como un muchacho. Y las señoras que empiezan a bailar reggaetón a los 50 años en una fiesta, todas esas cositas, es tratando de mantenerse, ¿no? También podemos mencionar cuando una persona se pensiona o se jubila, pueden venir todas estas crisis. Entonces, en el vacío existencial, se presenta un vacío que no se llena con nada. Y por eso es que estas personas, y voy yo encabezando esta procesión, buscan afanosamente los placeres o todo tipo de distracciones que les puedan hacer sentir algo de llenura en su vida. Entonces, por eso es que yo siempre me pongo como ejemplo de lo malo. Yo iba a cuanta fiesta me invitaban, cuanta rumba, cuanto concierto, cuanto paseo había, a ver si podía llenar esa soledad interior, ¿no? Para sentirme, entre comillas, acompañado un poquito,
para ver si le encontraba un poco de sentido a la vida, porque a mí me sucedió hasta algo. Les comento, yo iba por ejemplo a un paseo y yo veía a toda la gente contenta para allá, para acá, ¿sí? Y yo no encontraba sentido a eso, yo me sentaba muchas veces a mirar y yo no le encontraba sentido a mi existencia. Entonces, para llenar el vacío existencial que también lo tuve, yo buscaba con qué llenar eso. Entonces, con mujeres, ya muy joven, con las drogas, con el alcohol, llegando hasta el alcoholismo, ¿sí? Iba a todos los espectáculos, mejor dicho, conciertos, todos los fines de semana. Ahora, que quede claro, no estoy diciendo que todo el que vaya a conciertos todos los fines de semana, que eso es muy común en Colombia, ¿no? Que todos los puentes festivos viajan, que es que tienen algunas de estas alteraciones. No, hay personas que son sanas y les gusta todo eso, pero hay un número ya un poco alto de personas que quieren llenar todo esto y ese vacío con todo lo que acabé de mencionar. Y buscan por todos lados qué programa hacer. No paran un minuto en la casa, porque en la casa se exacerba todo eso, ¿no? Si usted está solo en la casa, siente más profundamente todos estos problemas. Entonces se la pasan en un centro comercial con personas buscando aquí, buscando allá, llaman amigos, salgamos, vamos a cine, vamos a una fiesta, vamos a una taberna. Claro, no todas. Y entonces cuando no se encuentra este propósito, las personas pueden caer en una profunda crisis existencial que se va a manifestar, rápidamente lo digo, ¿cómo se manifiesta? Pues en sentimientos de vacío, frustración, desesperanza, desmotivación e incluso desesperación. Un ejemplo de crisis existencial puede ser una persona que después de lograr, una persona que logra ciertos éxitos materiales o tuvo éxito financiero y que ha tenido éxitos a nivel profesional, laboral, y como ya lo dije, económico, social, en todos los aspectos ha tenido éxito. Y sin embargo, llega a una edad mayor, mayor de 60 años, digamos, 50, 60 años. Sigue sintiendo una profunda insatisfacción, porque todo esto trae insatisfacción, ¿no? Porque no encuentra que eso, sus doctorados, sus maestrías, el dinero, lo social, bueno, un hogar muy bueno y todas las cosas, eso no llenó ese vacío en su existencia. Y todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo puede ser que la persona tenga ese problema? Hemos visto muchos artistas salen en televisión dando sus declaraciones y diciendo que una vez escuché a Pirri, que es muy conocido en Colombia, diciendo que la gente hasta lo insulta en las redes sociales porque dicen que él teniendo fama, que ha tenido éxito, que ha tenido mucho dinero y todas las cosas, ¿por qué es que le dan esas pataletas? No es molestando, que por qué le dan esas depresiones, que por qué dice que no le encuentra sentido a su vida y que ha estado incluso en clínicas por la depresión. Porque es que la gente piensa que si hay dinero, doctorados, esto, fama, la persona se tiene que sentir llena en su interior. Y eso no es cierto. Yo lo viví.
O el vacío que se presenta después de una pérdida. Ya hemos hablado de la pérdida de la pareja y otras cosas. La otra persona siente que nadie podrá llenar ese vacío de la persona que se fue, que murió. Y también hay la frustración existencial. La frustración existencial, dentro de ese vacío existencial, que es la frustración que experimenta una persona cuando no puede continuar haciendo lo que pensaba que llenaba su vida. Y ya lo había mencionado anteriormente. ¿Cuál ejemplo hay de frustración existencial? La persona que se jubila o se pensiona. Esa persona se retira de su vida laboral porque ya se pensionó, se jubiló, pero empieza a sentir que ya no es importante, ¿sí? Que ya no sirve para nada, que ya no es útil a la sociedad. Y entonces viene la profunda frustración existencial. Yo conocí personas, dos, que teniendo dinero, teniendo uno o dos títulos universitarios, teniendo éxito en sus profesiones, y llegaron ya, pasaron de 60 años, y de pronto los vi que consiguieron un trabajo, y tenían muy buena pensión, y personas de bastante dinero, y fueron y se buscaron trabajo. Ese es un ejemplo. Porque empiezan a sentirse vacíos, que su vida no tiene sentido, se sienten solos interiormente, pueden llegar de pronto a la depresión y se van a buscar un trabajo. No estoy hablando de los que se buscan un segundo trabajo después de pensionarse, pero es porque económicamente no les alcanza lo de su pensión para vivir. Ese es otro problema, porque también conozco muchos casos de personas que se jubilaron o se pensionaron y buscan otro trabajo para ayudarse económicamente. Casualmente ayer vi un programa de televisión, un programa de farándula, donde salió un cantante que fue muy famoso hace un tiempo. De pronto desapareció de la escena pública, digámoslo así. Y ahorita regresó. Y entonces, ayer que lo entrevistaron en este programa de televisión, comentó que empezó a sentir, teniendo éxito como cantante, y comenzó a sentirse solo interiormente, a pesar de que estaba en un concierto, se sentía solo. Que su vida, que no le encontraba sentido a eso que estaba haciendo, que cantar y que esto y tal, no encontraba sentido, y empezó a sentir el vacío existencial y cayó en la depresión. Le dije yo a mi esposa ayer que oímos el programa, ahí este señor me está confirmando que el tema del que voy a hablar está propicio para esta época, porque hay muchas personas así en el mundo. Entonces, los cantantes, hay cantantes que uno ve que llegan a los 80, 80 y pico de años y siguen todavía a esa edad montados en un avión 8, 10, 12 horas, a veces casi todos los días de país en país. Porque si dejan de cantar, si dejan de sentir el aplauso del público, que eso es lo que les eleva su ego y su autoestima, entonces ya no valen nada. Y entonces ve uno de esos cantantes allá que hace poco vi uno que en realidad si no lo acercan, parecía, me perdonan, a mí me gusta utilizar el sarcasmo y el humor negro, pero a lo lejos se veía como una momia ya disecada, todo pálido, todo flaco, todo chupado, todo.
porque no han encontrado el verdadero sentido de su vida. Y todo eso lleva a dos, tres o cuatro cosas de las cuales se puede hablar en otros temas. A la insatisfacción, nada lo satisface. A la insaciabilidad, porque no se sacia uno con nada. A la codicia y a la avaricia, porque uno piensa que si tiene dinero y guarda, se lo va a hacer sentir lleno y le va a dar sentido a su vida, y nada de eso lo llena a usted interiormente. Nada de eso le da sentido a su vida. Y el mayor problema es que a partir de todas estas alteraciones emocionales o estados emocionales, como se llaman los tres primeros, se puede llegar fácilmente a una depresión. La depresión ya es una patología muy seria, compleja. Hay millones y millones de personas en todo el mundo sufriendo de este problema. Y yo no estoy de acuerdo con que digan que en Colombia la depresión fue por la pandemia, que a partir de ahí empezó la depresión. No. Un año antes de la pandemia yo hablé sobre la depresión. Hablé como médico, no fue una charla bíblica ni nada, pero hablé como médico de la depresión en una conferencia un año antes. La depresión viene desde hace mucho tiempo, que ha ido en aumento, eso sí es cierto, y que a partir de la pandemia se exacerbó. O se aumentó, sí, pero que se originó en la pandemia, eso no es cierto. Ya la depresión es un trastorno de salud mental. Y no se trata simplemente de sentirse triste o tener un mal día, porque uno escucha a veces a la gente, ay, hoy estoy bajoneado, hoy estoy con la depre. No se trata de eso. ¿Sí? Porque la depresión ya es una patología que afecta todos los aspectos de la vida de una persona. Los síntomas depresivos más comunes, y aquí también van a estar incluidos muchos de los que hablamos ya, y este es muy característico, la pérdida de interés y la falta de motivación, o sea, el desinterés y la desmotivación por todo. O sea, las actividades que antes le brindaban placer a las personas, ya no lo hacen, ya no siente el placer de esas actividades. Eso es lo que se llama en medicina, en psicología, en psiquiatría, la anedonia. Anedonia. An quiere decir sin, hedonia con H, placer. Acuérdense que el hedonismo es la búsqueda del placer. Anedonia es sin placer. Y eso es muy característico de la depresión. Ya las actividades no son placenteras, las que antes sí lo eran. Otro síntoma frecuente es una profunda desesperanza, que ya lo mencionamos también. Otros síntomas depresivos comunes que voy a mencionar rápidamente. Aquí ya hay una profunda tristeza persistente, permanente, la tristeza. También la apatía, el desgano, la fatiga, el aislamiento social, ¿ven? Como en la soledad interior, la pérdida del apetito, el insomnio, la ansiedad, el dolor físico sin causa aparente, o sea, dolores inexplicables.
Y yo como médico lo veo seguido. Llega una paciente, es muy frecuente en mujeres, no es que esté descalificándolas, pero es frecuente en mujeres que llegan, que me duelen los músculos, que me duelen los huesos, que me duele la espalda, que me duele el cuello, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, que me dan ganas de no hacer nada, de no pararme, una debilidad, un agotamiento, una fatiga, tal. Le hace uno 15 exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, salen todos perfectos. Le pide usted, esos pacientes a veces dicen, ¿no será que me puede pedir un TAC cerebral? ¿Sí? Un TAC de cráneo, un TAC cerebral. Y entonces, claro, sí, yo se lo pido. Uno es para que la persona se sienta satisfecha y que salga de esa creencia de que tiene algo en la cabeza. ¿Qué tal? Se pide el TAC, normal. No me puede hacer la resonancia de la columna, porque es que el dolor de la columna se hace la resonancia, todo perfecto. O sea, entra en el campo de las enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas, psico de la mente, somáticas, soma del cuerpo. O sea, tanto conflicto mental, tanto conflicto en su interior, hace que haya manifestaciones en su cuerpo. Se hablaba mucho de eso antes. Ahora ya no le queda a uno como médico, sino el recurso de decirle al paciente, y esto lo digo con un poquito de chiste, no, eso es una fibromialgia. Entonces se puso de moda la fibromialgia. ¿Y qué? ¿Para eso qué? No. Un tratamiento sintomático. Entonces, mire, este para el dolor de cabeza, este es un relajante muscular, y este tal, y evita el estrés, y tal. Generalmente lo mandan al psicólogo, al psiquiatra, ¿ven? Y hay lo que se llama una depresión mayor, que esa sí es ya peligrosa, o un trastorno depresivo mayor, un TDM, trastorno depresivo mayor, que es cuando ya se habla de ideas suicidas, o pensamientos suicidas, o ideación suicida. Porque muchos de estos pacientes con un trastorno depresivo mayor se suicidan. Entonces, ese es el problema grave. Bueno, ahora sí entramos en la parte bíblica para correlacionar lo que hemos hablado con algo de la Biblia. Traje solamente 3 textos, pero los más acordes y profundos que encontré. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice, y Elías, luego de caminar todo un día por el desierto, vino y se sentó a descansar debajo de un enebro, como dice otra versión bíblica. Se sentó muy acongojado a la sombra de un arbusto de retama y deseando morirse, con ganas de morirse, dijo, basta ya, Señor. Y otras versiones bíblicas dicen, estoy harto, ya no aguanto más. Quítame la vida, déjame morir, dice otra versión bíblica. Porque yo no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. O sea, ahí ya una persona con ganas de morirse está en una depresión. ¿Sí? O vamos más atrás, puede ser que esté con los síntomas de una vida sin sentido, de un vacío existencial, pero ya hablando de muerte, pues un estado depresivo. La versión bíblica, traducción en lenguaje actual, dice, estaba tan triste que se quería morir. Ya nombra la tristeza y dice, estaba tan triste, o sea, muy triste, característico de la depresión y de los otros estados emocionales.
que mencionamos. Elías expresa un profundo deseo de morir, dice otra versión, sintiéndose agotado y sin esperanza. ¿Se acuerda que mencionamos en todos los estados y en la depresión que desesperanzados, desmotivados? Bueno, entonces cayó en un estado de desesperación profunda. Dijimos que incluso a veces llegan en el vacío existencial a la desesperación y deseaba morir. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de lo que hablamos. Pero tenemos otro ejemplo muy característico en Job. En Job capítulo 7, versículos 15 y 16, dice: por eso mi alma preferiría la estrangulación y quise la muerte más que a mis huesos. La palabra de Dios para todos, otra versión bíblica, dice: preferiría el estrangulamiento y la muerte a esta mísera existencia. O sea, está diciendo, prefiero la muerte. Otro que estaba depresivo. Y habla de esta mísera existencia. Cuando uno está en ese punto es porque está, mejor dicho, en la depre total. La versión 1995, la Reina Valera 1995, dice: aborrezco mi vida. O sea, ya hay un autorrechazo. ¿Sí ven cómo se presentan en la Biblia todas las cosas que mencionamos de los síntomas y las emociones alteradas? La Nueva Traducción Viviente dice mejor, dice: odio mi vida. Esto es cuando uno lee la Biblia, debe analizar todas estas cositas y también leer varias versiones bíblicas, ¿no? Porque en una sola Biblia no va a encontrar todo esto que le estoy diciendo. Y dice el texto de la palabra de Dios para todos, terminando palabra de Dios para todos, dice: no he de vivir para siempre, déjame, porque mis días son solo vanidad. Mis días son solo vanidad. ¿Qué quiere decir mis días son solo vanidad? O sea, mis días son vanos, huecos, vacíos. El hombre estaba en un aburrimiento con sus días, pues, tenaz. Todo eso son manifestaciones de lo que hemos hablado, de los estados emocionales que hablamos. La Reina Valera contemporánea dice: preferiría que me estrangularas, que me quitaras la vida. Aborrezco esta vida, no quiero seguir viviendo, déjame ya, no vale la pena seguir viviendo. Ahí ya estaba hablando de una vida sin sentido. Si yo no le encuentro sentido a la vida, tarde o temprano voy a decir eso. No vale la pena seguir viviendo, como dijo Job en la Reina Valera contemporánea. La Nueva Versión Internacional, que casi no la consulto, pero a veces trae unas cosas buenas. La Nueva Versión Internacional dice: preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida. Tengo en poco mi vida, ¿qué quiere decir? Ya mi vida no vale nada. No quiero vivir para siempre. Aquí viene lo importante de esta versión bíblica. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Nueva Versión Internacional. Mi vida no
no tiene sentido. Lo que ya estábamos hablando de la vida sin sentido, que se ve en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina. Y la traducción en el lenguaje actual dice: ya no quiero seguir viviendo, preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Mi vida ha perdido valor. O sea, lo que decía anteriormente la Nueva Versión Internacional. ¿Qué decía? Tengo en poco mi vida. Esta dice: mi vida ha perdido valor. Ya esto no tiene sentido, mejor morirme. Ya déjame en paz. En Job, entonces, encontramos varias cosas que lo llevaron a este estado. ¿Se acuerdan? La historia de Job, que pierde todos los hijos, pierde todas sus riquezas, después aparecen enfermedades como ese problema en su piel tan severo. ¿Ven? La esposa le dijo un día: Job, eso muérase y reniegue de Dios. O sea, él sí tenía motivos para estar deprimido. Entonces, todas esas son causas de llegar a esos estados de depresión. Y ahora vamos a ver algo que a mí me apasiona mucho, que es en el libro de Eclesiastés. Me gusta bastante Eclesiastés. Eclesiastés es un libro de filosofía existencial. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Acuérdense de Salomón, fue hijo del rey David, ¿no? Y entonces, Eclesiastés es un libro que usted tiene que saberlo interpretar, o si no se puede confundir por lo que escribe Salomón. Vamos a empezar con Eclesiastés capítulo 1, versículo 16 al 17. Y de una vez les digo, todo lo que vamos a leer de Eclesiastés, yo lo saqué de 12 versiones bíblicas diferentes cada versículo. O sea que no van a encontrar ninguna versión que diga igualito. El mensaje es el mismo. Pero para que quedara más claro, edité de varias versiones, sobre todo las versiones modernas, que dice más claramente las cosas. Eclesiastés 1, 16 al 17. Dijo Salomón: he acumulado más sabiduría, o he llegado a ser más sabio que todos mis antecesores en Jerusalén. Y mi corazón ha contemplado y atesorado o acumulado mucha sabiduría y mucho conocimiento. Acuérdense que Salomón dicen que fue el hombre más sabio que ha existido. Cuando Dios le dijo a Salomón: pídame lo que quiera, Salomón pidió sabiduría. Y como no pidió cosas materiales, Dios le dio muchísima sabiduría y le dio riquezas también. Entonces dice que el versículo 16, él mismo dice que tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento, que ha atesorado y acumulado mucha sabiduría y mucho conocimiento. Pero el 17, miren lo que dice: y me entregué de corazón. Ya tenía la sabiduría y el conocimiento, pero dice: y me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y conocimiento. O sea, quería más. Y también a conocer y entender las locuras y los desvaríos. O sea, no solamente quiero más sabiduría y conocimiento, sino quiero entender y conocer las locuras y los desvaríos. Pero comprendí que aún esto ¿qué? O sea, el adquirir más sabiduría y conocimiento, conocer las locuras y los desvaríos, aún esto es aflicción de espíritu.
Y dicen otras versiones bíblicas, es un esfuerzo inútil. Es como correr tras el viento, como querer atrapar el viento. Y estas dos versiones que voy a mencionar me gustan más. Dice, esto es absurdo. Y esta me gusta más, esta versión dice, no tiene sentido. O sea, Salomón está diciendo que todo esto, la sabiduría, no tiene sentido. Todo esto lo encuentran en las diferentes versiones bíblicas, repito. Y entonces pasamos a Eclesiastés capítulo 2, los versículos 1 al 23. Eclesiastés capítulo 2, versículos 1 al 23. Yo les voy a explicar por qué decía todas estas cosas Salomón. Al final les explico. Y dije en mi corazón, ahora voy a hacer la prueba y divertirme y darme la gran vida. Otra versión bíblica dice, decidí probar todos los placeres, pero hasta eso resultó una vana ilusión. Y dicen otras versiones bíblicas, eso tampoco tenía sentido. Esto también era vanidad, o sea, vano, hueco, vacío, superficial. Pero me gusta que dicen, eso tampoco tenía sentido. O sea, lo que nos pasó a muchos. Nada tenía sentido. Aquí está diciendo que ni los placeres, ni la diversión, ni nada de eso tenía sentido. Versículo 2. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven de nada. ¿De qué sirve buscarlos? Dice otra versión bíblica. Versículo 3. Después de pensarlo bien, decidí agasajar mi carne con vino y cometer las más grandes tonterías. Dice otra versión bíblica, decidí entregarme a la necedad, o sea, a la insensatez. Y otra versión bíblica dice, a hacer locuras, pero sin dejar de mantener mi mente bajo el control de la sabiduría. Quería ver qué es lo bueno que le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Yo duré muchos años en eso. Yo quería ver qué era lo bueno que le encontraba a la gente a la vida. Cuando yo los veía contentos, felices y brincando con bobadas y cosas. ¿Sí? Y yo no sentía eso, no podía sentirlo y quería sentirlo. Versículo 4. Todo lo hice en grande. Dice otra versión bíblica, realicé grandes obras. Y traté, esta me fascina esta versión, y traté de encontrarle sentido a la vida, construyendo mis propias casas, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hay mucha gente tratando de llenar vacíos así. Que voy a construir una casa, que voy a comprar otro apartamento, que voy a construir, voy a comprar un penthouse en tal edificio, que me voy para Europa a estarme 2 meses, que me voy. No estoy diciendo, otra vez repito, que los que hagan eso es que están en la olla emocional. No, hay personas que son felices así, sin tener problemas emocionales, sin tener vacíos y sin tener nada. Yo estoy hablando de los que tuvimos el problema y que lo tienen actualmente. Versículo 5. Hice mis propios huertos, jardines y parques
y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Versículo 6, también construí represas, estanques o aljibes de agua para regar los árboles plantados y todos mis huertos florecientes. O sea, miren todo lo que hacía para ver si lograba encontrarle sentido a la vida. Versículo 7, compré muchos esclavos y esclavas y otros esclavos nacieron en mi casa, o sea, los hijos de los esclavos que tenía. También tuve más vacas y ovejas que cualquiera de los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Otra versión bíblica dice, tuve enormes cantidades de manadas y rebaños. Versículo 8, acumulé montones de oro y plata y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Contraté cantores y cantoras estupendos, o sea, hombres y mujeres que cantaban para mí. Esta versión me gusta, como dice en ese versículo 8. Y gocé de todos los placeres humanos habidos y por haber, incluidas muchas mujeres. Otra versión dice, tuve muchas concubinas hermosas. Dicen otras versiones, tuve todo lo que un hombre puede desear. Y otra versión dice, gocé de los deleites de los hombres y formé mi propio harén de concubinas. Porque es que Salomón tuvo 700 esposas de la realeza. Y dice la Biblia que tuvo 300 concubinas. O sea, el hombre era un poquito inquieto. Pero está diciendo, tuve todo eso, todo lo que alguien haya podido desear. Versículo 9. Entre todos los que reinaron en Jerusalén antes de mí, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Fui un gran personaje y me hice poderoso, dice otra versión bíblica. Pero además, siempre conservé mi sabiduría. Versículo 10. Hice todo lo que quise y todo lo que se me ocurrió. Paréntesis. Otras versiones bíblicas dicen, nunca me negué ningún deseo. Dice una versión. Otra versión dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan y jamás me negué ningún placer. Gocé plenamente con todos mis trabajos. Y dice otra versión bíblica, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. Y ese gozo fue la recompensa de toda mi labor. Dice otra versión, me sentía feliz con todo trabajo que hacía y al menos me quedó esa satisfacción. Bueno, por lo menos había algo que lo hacía sentir satisfecho. Se sentía muy satisfecho de trabajar mucho y el trabajo fue la recompensa de todo su valor, de toda su labor. El gozo que sentía fue la recompensa de toda su labor, porque gozó plenamente con su trabajo y con todo trabajo que hacía. Por lo menos dice que le quedó esa satisfacción. Versículo 11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, dice otra versión bíblica, al pensar en mis propias obras y en todo el trabajo que me había costado realizarlas,
Vi que nada tenía sentido. O sea, todo lo que digo aquí para atrás, nada tenía sentido. Nada me llenaba. Nada llenaba mi vacío. No le encontraba sentido a la vida. Vi que nada tenía sentido, lo que vivimos de la vida sin sentido, y me di cuenta de que todo era una vana ilusión y que nada es provechoso en este mundo. Otras versiones dicen que no había absolutamente nada que valiera la pena. Eso lo sentimos algunos. Vi que todo era vanidad, o sea, vacío, vano, hueco, superficial. Vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu, como correr tras el viento y sin ningún provecho debajo del sol, dice otra versión. Versículo 12. Entonces decidí comparar la sabiduría, la locura y la necedad. Y otra versión dice, volví a pensar en la sabiduría, en las locuras, las estupideces y las tonterías. ¿Se acuerdan que al comienzo dijimos que él pensó en adquirir, a pesar de que ya tenía mucha, en adquirir más sabiduría y más conocimiento? Y que se puso a pensar en las locuras y los desvaríos, los desvaríos, y que se puso a hacer cosas necias, insensatas y tonterías, mencionamos al comienzo. Aquí dice que volví a pensar en eso. Porque ¿qué más puede hacer el sucesor de un rey? O sea, mi sucesor, sino lo que ya se hizo antes. Otra versión dice, ¿quién puede hacer eso mejor que yo que soy el rey? Versículo 13. Y entonces me di cuenta que la sabiduría es más provechosa que la necedad. Así como la luz es mejor que la oscuridad. Otra versión dice, ya que ser sabio es como andar en la luz y ser necio es como andar a oscuras. Versículo 14. Pues el sabio puede ver hacia dónde va. O sea, el sabio sabe lo que hace. Pero el necio camina en tinieblas, anda a tientas, como dice otra versión. El necio no sabe nada de nada, dice otra. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino, un mismo final, dice otra versión bíblica. Y otra versión dice, los dos tienen que morir, el sabio y el necio. Versículo 15, así que me puse a pensar, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me sirve tanta sabiduría? Otra versión dice, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Hasta eso es vana ilusión. Otras versiones dicen, esto es absurdo. Otra dice, también esto es vanidad. Y la que me gusta, como dice, nada de esto tiene sentido. El hombre estaba viviendo una vida sin sentido tremenda y un vacío existencial, ya rayando, supongo, en la depresión. Versículo 16. Porque nadie se acordará nunca del sabio ni del necio. Ambos serán olvidados. Otra versión bíblica dice, tanto el uno como el otro van a morir. Y en el futuro nadie volverá a recordar a ninguno de ellos. Así que tanto el sabio como el necio vienen a valer lo mismo. Tienen el mismo valor. Versículo 17. Por lo tanto,
Esta es de las versiones modernas. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Otro que aborreció la vida, mejor dicho. ¿Se acuerdan que Elías y Job dijeron, aborrezco mi vida, odio mi vida? Aquí el señor Salomón también. Terminé por aborrecer la vida. Y dos versiones bíblicas dicen, llegué a odiar la vida. O sea, estaba en el mismo problema de Job y de Elías. Pero esta me gusta más. Todo me resultaba repugnante. Y no se escandalicen de que digo así, porque yo llegué a ese punto hace muchos años. Pero me encanta como sigue aquí. Lo cierto es que nada tiene sentido. Si ustedes quieren encontrar todas estas, así como yo lo tengo, pero no igual, pero pueden leer, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, traducción en lenguaje actual, y otras Biblias modernas. Pero aquí también hay de la contemporánea, y de todas esas, Reina Valera contemporánea, la Valera 60. Lo cierto es que nada tiene sentido. Como dice otra versión, todo es vana ilusión. Es como perseguir el viento. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice otro. 18. También terminé por aborrecer, o llegué a odiar, todo el trabajo que hice en esta vida. Pero ¿cómo así? Que aborreció todo el trabajo que hizo en su vida. No dijo al comienzo que llegó a descubrir que el trabajo le producía mucha satisfacción, mucho gozo, y que cualquier trabajo lo hacía sentir muy satisfecho, y que ese gozo era la recompensa, y que eso era lo único que lo hacía sentir satisfecho. Ahora, ¿por qué me viene a salir que terminé por aborrecer todo el trabajo que hice en esta vida? Pero ya van a entender, no es que aborreciera el trabajo. Ahorita vamos a ver qué es lo que aborreció de ese trabajo. Todo el trabajo que hice en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo, lo que yo he ganado, dice otra versión, tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. Ese es el aborrecimiento que sintió, o el odio que sintió, es porque todo el fruto de su trabajo tenía que dejárselo a otro. Versículo 19, tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí, y dice el versículo 19, sin importar si será sabio o necio, o tonto, como dice otra versión. Y no es justo que alguien venga y se adueñe o se apodere de todo lo que yo he adquirido con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Dicen otras versiones, esto también es vana ilusión. Y otra versión dice, es absurdo. También esto es vanidad, dice otra, o sea, vano, hueco, vacío, superficial. Pero me gusta la que dice, eso tampoco tiene sentido. Pero eso que dice Salomón es cierto. Yo conocí un caso de una persona que profesionalmente exitosa, una carrera en la universidad, una maestría, un doctorado, apartamentos en el Chicó, en
en Bogotá. Un edificio, podríamos decir, sí, era de 4 o 5 pisos, un edificio que tenía arrendado, tenía ya una gran pensión. Ese es de los que se fue a buscar, es el mismo que se fue a buscar trabajo, a pesar de que tenía todo eso, porque no tenía llenura en su interior. Y trabajaba, Dios mío, 6:30 de la mañana que yo salía, porque a mí sí me tocaba madrugar. Yo sí necesitaba. Y nos encontrábamos en el ascensor a las 6:30 de la mañana. Yo llegaba a las 2, 3, 4 de la tarde y me iba para el gimnasio. Él duraba hasta las 9 o 10 trabajando. Y murió. Y ese sí podía decir, hoy, ¿para qué trabajé tanto? No tiene sentido que todo le quedó a mi yerno. Y ahora mi yerno es el que está disfrutando. Todo tuvo que dejarse. Todo le quedó al yerno, el esposo de una de las 2 hijas. Porque una de las hijas murió y quedó la otra con su esposo y sus niñas. Bueno, versículo 20. Al ver lo que yo había hecho en este mundo, me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. A pesar de que digo que todo el trabajo le producía gozo y que esa era su recompensa, y eso era lo único que lo hacía sentir satisfecho. Otra versión dice, me desilusioné, me deprimí mucho y me di por vencido al pensar en todo el duro trabajo que había hecho en este mundo. Versículo 21. Pues algunos ponemos nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestra destreza y experiencia en nuestro trabajo. Pero luego tenemos que dejarle todos nuestros bienes, el fruto de nuestro trabajo, dice otra versión, a quien nunca hizo nada para ganárselos. Otra versión dice, para dejárselo todo a alguien que nunca trabajó para conseguirlo. Y otra versión dice, las modernas son las que dicen así, que no movió jamás ni un dedo. Y otra dice, que no lo merecía. Y eso ocurre seguido. Y dice esta versión, eso está muy mal y tampoco tiene sentido. Y otras versiones dicen, esto también es vana ilusión y una gran injusticia. O como dice una versión antigua, eso también es vanidad y un mal muy grande. 22. Entonces, ¿qué gana el hombre con tanto trabajar, con tanto esfuerzo y con tanto preocuparse en este mundo? Y otras versiones dicen, ¿qué obtiene de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Y otra versión dice, después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Versículo 23. Nuestra vida está llena de dolor, de angustia y sufrimiento. Es una carga molesta. Ni siquiera de noche puede descansar nuestra mente. Y otra versión dice, ni aún de noche el corazón reposa y no logramos descansar. Y esto también es una vana ilusión. Otras versiones, nada tiene sentido. Otra, eso también es vanidad. Pero aquí recalco en esto. Ni siquiera de noche puede descansar nuestra mente. O sea, hay cosas con las que estoy de acuerdo con Salomón. Hay gente que se acuesta y no puede descansar su mente pensando en el dinero, en los 10 negocios,
mañana tengo que no sé qué, las facturas, las cámaras, la Cámara de Comercio, los negocios, el ICA, los impuestos, aquello, que tengo que despedir 10 empleados, que tengo no sé qué, que se me prende un problema, que se cayó bueno, miles de cosas, pero sobre todo es la cuestión económica, el dinero, la codicia, la avaricia. Ni aún de noche su corazón reposa y no logran descansar. Y yo he tenido pacientes así, les digo. He tenido pacientes así. Y les cuento, así nos alarguemos. Yo les conté en una oportunidad a un paciente que cada 15 o 20 días me visitaba, que la gastritis, que la hipertensión, que el dolor de cabeza, que no podía dormir, que le dolía no sé qué tal. Y yo le decía, joven, tenía 48 años hace unos años, y me decía que tenía un Fruver, una miscelánea, una panadería, una compraventa, una panadería, eran 6. Bueno, 6 negocios. Se levantaba a las 2, 3 de la mañana para ir a Bastos a llevar todo lo del Fruver, o sea, todo ese, lo que llamamos nosotros el líchigo y todas esas vegetales, hortalizas y todas las cosas, y a comprar cosas para sus negocios, y se acostaba a las 12 de la noche, o sea que estaba durmiendo 2, 3 horas. Yo un día le dije, oiga, ¿sí sabe que prefiero tener menos plata que usted? Y me dijo, si tuviera plata estaría feliz, pero no tengo ni los compromisos. Le dije entonces, más todavía, prefiero trabajar solo mediodía, como yo trabajo solo en la mañana, y el resto de la tarde me dedico a hacer lo que me gusta, y no ser así con tantas cosas y vivir en paz. Bueno, pero hace unos 2 o 3 meses, después de varios años sin verlo, me dio muchísimo gusto. Entró, lo saludé, hola, ¿cómo está? Lo primero que le dije fue, oiga, pero ¿qué hizo usted? Se ve súper joven. Lo veo muy bien. No iba a consulta. Era que le diera una certificación médica para cambiar la licencia de conducción. Que le diera un certificado médico. Yo no vengo a consulta, está sin el certificado. Le dije, no, cuénteme qué hizo. Dijo, doctor, seguí su consejo. ¿Qué hizo? Dijo, vendí todos los negocios. Y estoy trabajando, pero así como usted. Me dijo, parecido a usted, trabajo unos horas en el día, estoy trabajando en esto y esto y esto y esto. Dijo, tengo unos buenos ingresos, pero estoy tranquilo. Esa es la vida. Entonces vamos a preguntar ahora. Primero voy a decir una cosa. O sea, Salomón, después de haber experimentado riqueza, poder, sabiduría y placeres, llegó a la conclusión de que todas estas cosas son ¿qué? Vanas, vacías, huecas, superficiales, sin sentido, absurdas. Y él repite mucho la palabra vanidad para recalcar que la fugacidad o lo efímero y la insatisfacción que encontró en todas estas cosas terrenales. Esa frase que repite mucho, vanidad de vanidades, todo es vanidad, enfatiza mucho en su frustración con las cosas terrenales y transitorias. ¿Ya? Y es que entonces, cualquiera que esté oyendo este mensaje, y bueno, si el rey Salomón era un hombre de Dios y que tenía una gran sabiduría, porque en Eclesiastés se escribió que todo lo que hacía no tenía sentido, nada lo llenaba, mejor dicho.
Hay dos razones. Primero, que Salomón está, digamos, reflexionando sobre el sentido de su existencia, ¿basado en qué? En las vanidades o tonterías o estupideces de este mundo. ¿Sí? Así lo llamo yo. Segundo, y la razón más importante por qué escribió el libro así, diciendo que nada tenía sentido, que nada lo llenaba, nada le llenaba ese vacío, es porque a pesar de su sabiduría, de la sabiduría que Dios le dio, y de haber sido bendecido por Dios, Salomón se alejó de él, Salomón se alejó de Dios. ¿Debido a qué? A la idolatría y el paganismo. O sea, Salomón no se mantuvo fiel a Dios. Resulta que Dios le dijo, no te metas con mujeres extranjeras que te pueden hacer desviar del camino. Y él no hizo caso. Como lo dije, era muy inquieto y todo eso se dedicó a los placeres, a las mujeres, pero todas esas mujeres provenían de naciones donde se adoraban dioses paganos, o sea, dioses diferentes al Dios verdadero, digamos así. Y aunque al principio de su reinado Salomón dedicó el templo de Jerusalén al Señor, más adelante permitió prácticas que iban en contra de la ley de Dios, porque estas mujeres influyeron en él para que construyera altares y participara. Salomón participó en el culto a sus dioses. ¿Cuáles dioses? Como Astarte, por ejemplo, de los sidonios, y Moloch, de los amonitas, o sea, idólatra. Aparte, como lo digo, se dejó llevar de los placeres y la mujer y otras cosas. Y entonces, además de la idolatría y del paganismo, su debilidad por las mujeres también contribuyó a su alejamiento de Dios. Fue lo que más contribuyó tal vez. Entonces, la historia de Salomón nos recuerda cómo incluso los creyentes más fieles pueden desviarse de los caminos de Dios si no mantienen firme su fe y sus acciones de acuerdo con una vida entregada a Dios. Esa separación lo llevó a llevar a una vida vacía, a un vacío existencial, a una vida sin sentido. Y no sabemos, cuando digo aborrezco mi vida y odio mi vida y todo me resulta repugnante y todo, también estaba en depresión ya. A pesar de haber tenido todo lo que un ser humano puede desear en términos materiales. O sea, por más que usted tenga dinero, éxito, fama, poder, mujeres, lo que tenga, nada puede llenar ese vacío. La explicación es la siguiente. Cuando Salomón escribió Eclesiastés, estaba alejado de Dios. Esa es la razón principal. Por eso uno lee y dice, pero si era Salomón, un hombre de Dios, con mucha sabiduría que Dios le dio, ¿cómo así? Porque dice que todo es vanidad y que nada tiene sentido. Porque él estaba alejado de Dios cuando lo escribió. Porque sin Dios en el centro de la vida, todo es superficial y sin ningún propósito. Uno no le encuentra sentido a la vida. Me sucedió a mí también. Y entonces la enseñanza de Eclesiastés es que cualquier propósito en la vida, cuando se busca sin tener en cuenta a Dios, resulta inútil o sin sentido.
Y también descubre este mensaje de Eclesiastés que los seres humanos somos insaciables. Por eso la Biblia habla que el hombre no se sacia con nada. Y llenos de insatisfacción. No nos sentimos satisfechos con nada. Nada nos hace sentir plenos, nada nos llena, nada nos sacia. Y aunque alcancemos todas las metas que nos hemos propuesto, al cabo del tiempo estamos buscando nuevos propósitos, y esa es la razón por la cual jamás podemos llenar nuestros vacíos si no tenemos a Dios en nuestra vida. Eso es lo que quiero que quede claro. Lo único que llena nuestra vida y que le da sentido a la vida es tener a Dios en nuestro interior. Pero Salomón al final del libro de Eclesiastés nos deja una enseñanza muy poderosa. Y Salomón concluye o reconoce, él mismo lo reconoce, que solo el centrar nuestra vida en Dios y seguir sus mandamientos es lo único que da significado, propósito o sentido a la vida y plenitud a la vida. Que el verdadero significado de la vida se encuentra en una íntima comunión con Dios, no en las posesiones o los logros temporales. Y recalca, ya lo vamos a ver ese texto, recalca Salomón que Dios es la única fuente de verdadero sentido en la vida. Y él lo dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice este texto, este versículo: la conclusión de todo el discurso que has oído. Otra versión bíblica dice: mi conclusión final, después de todo lo que escribió, mi conclusión final es la siguiente, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, ¿qué quiere decir? No es vivir asustado ahí teniéndole miedo, no. Temer a Dios es obedecerlo, respetarlo, honrarlo. Y guarda, o sea, cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Me gusta más como dice una versión bíblica, como dice otra versión bíblica. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto significa todo para el hombre. Y otra versión bíblica que me gusta más: teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es lo único que le puede dar sentido a la vida. Me encanta. Pasé por todos estos estados emocionales, pero hoy puedo decir, superados. Ya hoy no necesito tantas cosas, como dice Salomón, tantas cosas materiales, tantas posesiones, tantos éxitos, entre comillas, y fama terrenal, ¿no? Dios vino, llenó mi vacío, sanó el problema de mi soledad interior. Ya hace años, ya no tengo ese vacío en mi existencia. Ya no tengo altibajos emocionales, ya no tengo la depresión. Todos los días es el mismo ánimo. Porque creo o no, tengo una buena relación por Dios en cuanto a lo humano. Puede uno tener una relación con Dios.
Dios, ¿no? Porque tampoco pueden decir, no, yo ya estoy desayunando con Dios. Pero en lo posible, tengo una buena relación con Dios que sanó todas esas cosas. Y ese es el mensaje que quiero dejar para ustedes. Entonces nos veremos en un próximo video y que Dios los bendiga.